Hoy es viernes 7 de agosto de la 18ª semana del tiempo ordinario. Hemos venido descubriendo los primeros capítulos del Evangelio de San Mateo. Ahora nos ubicamos en el capítulo 16 del Evangelio de San Mateo. El principio de este Evangelio de hoy es negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir. Tres verbos: negarse, tomar, seguir. Es difícil que se le pudiera pedir algo más alto al hombre, al ser humano, que no sea estas tres peticiones: negarse, tomar, seguir. ¿Qué es lo más grande que se le puede pedir a un hombre, a un ser humano, a una persona? Lo más grande que se le puede pedir es la vida, porque no hay nada que se parezca al don de la vida. Por eso la vida es inquebrantable. Por eso la vida nadie la puede quitar por sus propias manos. La vida es un don inquebrantable, imborrable, que solamente está en manos de Dios. Por eso es que la Iglesia lucha siempre y ha defendido la vida como un valor primordial, como un valor esencial. Y no solo la vida cuando ya se nace, sino la vida desde el vientre de la madre. Por eso la Iglesia tiene también una lucha aférrima contra los grupos feministas que dicen que ellas pueden hacer con su cuerpo lo que les da la gana, porque ese es su cuerpo. Solo que se les olvida que el cuerpo que llevan dentro no es de ellas. De su cuerpo que hagan lo que quieran, pero de la vida que va dentro no tienen absolutamente ningún derecho, porque la vida es un regalo y es un don inviolable. Por eso el aborto es un pecado mortal y gravísimo, tanto para el que lo practica como para el que lo recomienda. Es así entonces que el Señor hoy dice: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Pareciera que se estuviera hablando de términos negativos, porque nos propone tomar la cruz. Sin embargo, en realidad en el texto de hoy el énfasis no es en un aspecto negativo, sino más bien en un aspecto positivo. Negarse es para vivir, tomar la cruz es para vivir. En otras palabras, el que se niega a sí mismo, es decir, se abandona en las manos de Dios, se olvida de sí mismo, no busca su propio interés, sino el interés de los otros, entonces quien tiene la victoria es la vida, porque la vida está amarrada al don del darnos a los demás, el don del compartir y de la solidaridad. Seguir al Maestro cargando la cruz. Si alguno quiere seguirme, pues, y quiere seguir en pos de mí, tome su cruz. Después de la imprudente pero honesta reacción de Pedro hoy, Jesús enseña que ser discípulo significa seguirlo en el camino hacia Jerusalén, allá donde le espera la cruz. Entrar en esta ruta supone una escogencia libre, porque Él no obliga a nadie a seguirlo desde la cruz. Él dice: si alguno quiere. No dice todos deben seguir por aquí, todos, sin excepción. No, el Señor dice: si alguno quiere. Jesús sigue respetando, como Dios lo hace,
sigue respetando el principio de la libertad humana, que también es un principio verdaderamente inviolable en la persona. La libertad es un don y un regalo de Dios, pero es un don que lo llevamos, como ya nos recuerda San Pablo en otros aspectos, llevamos ese don en bandejas, verdaderamente en una bandeja de barro, podríamos decir. Llevamos eso en algo frágil, porque la libertad, que es un don maravilloso de Dios, porque nos hizo libres, con la capacidad de amar y de ser amados, de decidir por Él o no decidir por Él, ese don nos puede llevar a la vida eterna, pero también ese don nos puede condenar cuando nos equivocamos de camino y libremente tomamos el camino inadecuado. Por eso en el horizonte está la cruz de Jesús, la que Él ha tomado primero. Ante ella e imitando al Maestro, el discípulo debe de hacer siempre tres cosas: negarnos a sí mismo. Negarse a sí mismo significa no anteponer nada al seguimiento. Eso quiere decir, si yo voy a seguir a Cristo, que no haya nada ni nadie que me atrase. Pero si yo quiero seguir a Cristo, pero vivir con mis andanzas mundanas, yo no puedo seguir a Cristo de esa manera. No se sigue a Cristo y se está en el mundo haciendo lo que el mundo nos pide o nos ofrece. No se puede seguir a Cristo viviendo una doble vida, siendo pagano y supuesto cristiano. Negarnos a sí mismo quiere decir anteponer absolutamente todo. Incluso hay veces nos toca anteponer nuestra propia familia, no porque no sea importante, sino porque Dios siempre va a ser más importante que cualquier cosa, incluso la misma familia. El que no deja padre y madre y hermanos por seguirme no es digno de mí. Siempre Dios debe de estar en la escala más alta de valores. En la escala más alta de nuestra vida debe de estar Dios, y en primer lugar Dios, y en primer lugar Dios, único y absoluto, porque así nos lo recuerda el primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Dios debe de ser primero en todo y no debe haber absolutamente nada que se anteponga al seguimiento. Si yo ya tengo cosas que me hacen olvidarme de Dios, significa que yo ya tengo ídolos, y esos ídolos me están destruyendo y me están condenando. Por eso es importante el negarnos a nosotros mismos. El valor de Jesús es tan grande que se es capaz de dejar todo de lado, aquello que pueda ir en contradicción a las enseñanzas de Jesús, a su camino. El segundo principio que todos debemos hacer como discípulos bautizados es: toma su cruz y sígueme. Tomar la cruz. El estar prontos a seguir llevando la cruz implica el estar prontos a dar vida. No se carga la cruz para dar muerte, aunque el madero de la cruz es siempre símbolo de vida, no de muerte, pues el que carga la cruz entonces es capaz de dar la vida. Como hemos hablado al comenzar esta Eucaristía, ¿cuántos médicos han dado la vida en este país? Si contabilizáramos los médicos del mundo que han partido a raíz de esta pandemia, son muchísimos. Pero solo en nuestro país ya son cada semana muchos. La lista que nosotros rezamos por ellos cada viernes, cada vez es más larga, cada vez es más larga. Ellos dan la vida, toman la cruz de su servicio, de su vocación,
y toman la cruz no solo de enfrentarse al virus del COVID-19, sino al virus de la inhumana corrupción que se vive en este país, porque al gobierno no le interesa la vida y tampoco le interesan los médicos ni las enfermeras. No es lo mismo decir todo va bien desde la oficina a hacerlo desde la primera fila en las salas de COVID de los hospitales públicos. No es la misma cosa. Ellos entonces, estos médicos y enfermeras, como los hemos llamado, en verdad son héroes, pero más héroes que del virus son héroes de la corrupción y de la actitud inhumana y grosera y diabólica de este gobierno. Pero bueno, ellos, a pesar de todo eso, cuando uno lee los comentarios de médicos que antes de morir han dicho unas palabras, uno se queda consternado. Y recuerdo apenas uno que decía: me voy, si de aquí no vuelvo a mi familia, quiero decirles que no soy víctima del COVID, sino del gobierno. Qué triste es darnos cuenta de eso, pero también qué bonito saber de que enfrentaron la cruz y que la cruz provocó la vida de otros, porque la cruz siempre es vida, y ellos se convierten verdaderamente en una respuesta a la vida plena desde la cruz. Tres cosas me parecen fundamentales cuando debemos de tomar la cruz y la debemos de tener en cuenta. La radicalidad de quien está dispuesto a ir hasta el martirio por sostener su opción por Jesús. Ser radicales, es decir, no voltear a ver atrás cuando queremos hacer el bien por los demás. Y no esperar que lo que hagamos nos lo recompense alguien. Hay que dar sin mirar a quién, como dice el dicho popular. La fortaleza y perseverancia es el segundo elemento frente a los sacrificios y también frente a los sinsabores que la existencia cotidiana del discípulo comporta. Y tercero, la capacidad de amar y de transformar la adversidad en una fuente de vida. Cuando se ama incluso a la cruz, es decir, incluso a los sufrimientos, los dolores, los sacrificios de cada día, cuando esto se ama, se transforman en fuentes de vida. La vida que surge desde la cruz como una fuente. El tercer aspecto del que hemos venido ahora reflexionando después de hablar de que el primero es el negarnos a sí mismo, el segundo es tomar la cruz, el tercer aspecto es seguir a Jesús. En fidelidad al Maestro, como alguna vez propuso por allí San Francisco de Asís, el discípulo pone cada uno de sus pasos en las huellas del Maestro. La motivación fundamental es esta contraposición. El versículo 25 ya nos regala una contraposición. Dice: porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí, la encontrará. Es una contraposición, es una cuestión totalmente diferente a las propuestas del mundo. El mundo busca salvar la vida y más aún el principio de este momento es: sálvese quien pueda, es decir, defiéndase solo, no ayude a nadie. Eso es, sálvese quien pueda, que es un principio pagano, porque el principio cristiano es: porque quien quiera salvar su vida la perderá. Aquel que egoístamente no da la vida por los otros, no se afana por los otros, entonces pierde su propia vida. Porque el Evangelio dice que quien pierda su vida por mí, es decir, por Cristo, ese sí va a encontrar la vida.
Ese es el principio cristiano. El principio pagano que hoy mencionan es sálvese quien pueda. Ese es un principio pagano, no cristiano. La meta del discipulado es encontrar la vida, lo cual corresponde al deseo más profundo de todo ser humano. Ahora bien, esta meta puede ser lograda o fracasada solamente de manera radical. Es ahí cuando no hay intermediarios. La vida aquí, más allá de la muerte, se consigue siempre mediante un gesto supremo de donación de la propia vida. En realidad, en este mundo concreto y en esta realidad concreta que vivimos, hay falsas ofertas de felicidad o hay falsas ofertas de realización de la vida. Muchas de estas ofertas que hoy el mundo nos ofrece nos conducen a la pérdida de la vida, no a la conquista de la vida. La vida es siempre un don y no nos podemos dar a nosotros mismos ese don. El don viene de Dios, no lo damos nosotros. En cambio, siempre estamos en capacidad verdaderamente de dar este don de la vida. En esta lógica, quien pierde la propia vida por Dios y por los demás, entonces encuentra la vida. Por eso el apóstol Pablo muy bien decía en uno de sus pasajes, ¿no? Para mí morir es vivir. La muerte, donándola y entregada, es verdaderamente vida. El discipulado bajo la perspectiva de la cruz no es un camino de infidelidad, todo lo contrario. El sentido último del seguimiento es alcanzar la vida. Por eso todos los mártires en la iglesia, aquellos que han dado la vida por los otros, la han dado felices. No ha habido un tan solo mártir que se haya declarado mártir, o no ha habido ninguno que haya dado la vida entregándola al servicio de los otros y que la haya dado triste, desesperado, angustiado. Todos la han dado con alegría y hasta han deseado alcanzar la muerte. Por eso, una sabia decisión que hay que tomar con base a algún argumento sólido tiene que ver con lo que Jesús hoy nos plantea. Tal vez estas son decisiones o conclusiones irrefutables en este viernes a la luz del Evangelio que hemos escuchado. Estas, podríamos decir, estas peticiones, estos planteamientos irrevocables, irrefutables de Jesús hoy, se pueden tomar en cuenta a partir de 3 principios. Primer principio, ¿de qué le servirá al hombre, dijo el Evangelio hoy, ganar al mundo entero si arruina su vida? ¿Cuál es la respuesta obvia? ¿De qué le servirá al hombre ganar al mundo entero si arruina su vida? Respuesta obvia, de nada, de nada. La segunda pregunta irrefutable del Evangelio de hoy: ¿qué puede dar al hombre cambio de su vida? ¿Qué puede dar al hombre a cambio de su vida? ¿Qué puede dar al hombre a cambio de su vida? Respuesta obvia, nada. La vida es lo único que es profundamente valeroso. Nada se compara al don de la vida. Nadie puede darse a sí mismo la vida y su sentido. Así ya se había expresado de forma tan elocuente y bonita el Salmo 49 de los versículos 6 hasta el 8, que dice textualmente: ¿por qué temer en día de desgracia, cuando me acerca la malicia de los que me hostigan, los que ponen su confianza en su fortuna y se glorían de su gran riqueza? Sí, nadie puede redimirse a sí mismo,
ni pagar a Dios su rescate. Ya nos lo decía el salmista. Nadie se da a sí mismo la vida es un don, pero la vida es un don que se conquista dándola, no negándola, sino dándola, entregándonos por los demás. La síntesis del criterio de juicio sobre el obrar humano no es lo que haya dicho o prometido hacer, sino su hacer real. Pagará a cada uno según su conducta. Nos recuerda el Evangelio también en otro pasaje. Pagará a cada uno según su conducta. El texto griego de esa parte dice según su praxis, es decir, según lo que hace. En el Sermón de la Montaña Jesús había dicho: el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Y también otro pasaje que dice el capítulo 7, 16, por sus frutos lo conoceréis, es decir, por lo que hacemos por los otros. Cuando nos negamos a ayudar a los demás, nos encerramos en nosotros mismos, entonces nos morimos, nos vamos muriendo. Cuando ayudamos a los otros, vamos viviendo. El amor, el servicio, la generosidad me da la vida. El egoísmo, el verme solo a sí mismo, el tener actitud de asadón, no sé si entendemos, ¿no? Actitud de asadón que solo jala para sí mismo. El tener actitud de asadón me quita la vida, siempre me va a quitar la vida. Solo la actitud hacia adelante, hacia el compartir, me provoca la vida. Por sus frutos lo conoceréis. Y también en la parábola del rey, capítulo 25 del Evangelio de Mateo dice: ¿cuándo hicisteis esto con los más pequeños? Lo hicisteis conmigo. Y cuando lo dejaste de hacer, entonces lo dejaste de hacer conmigo. Mis hermanos y mis hermanas, el camino de la vida es el servicio. El camino de la muerte es la actitud egoísta y encerrada que me hace verme solo a mí mismo y me olvido de los demás. De esta Eucaristía le pedimos al Señor que nos abra el camino de la solidaridad, de la búsqueda del otro y del bien de los demás antes que el bien de nosotros mismos. Así sea.